Seguir a la felicidad. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Nuestras Voces, este programa derecho humanista que transmitimos todos los jueves. Bueno, pues hoy tenemos ahora sí que tema, pero para analizar y muy ampliamente y muy de fondo. ¿Qué pasó hoy? Bueno, pues aquí en Chihuahua lo novedoso, digamos que así, la información importante del día es que no nada más el gobierno del estado, sino que las distintas corporaciones policíacas, la policía estatal, la policía federal y la policía municipal, en coordinación, desalojaron todos los bloqueos que tenía esta movilización que se ha estado manifestando en contra del famoso gasolinazo aquí en Chihuahua. Desalojaron la planta de Pemex, desalojaron distintas carreteras. Todavía ahorita, a estas horas, no terminan de desalojar, porque las únicas zonas donde hubo resistencia al desalojo fue Camargo, en las carreteras de Camargo y las casetas, allá en Cuauhtémoc y en Jiménez. En el resto de los puestos de presión, donde estaban los bloqueos, las tomas, las manifestantes se retiraron de manera voluntaria. Siguen todavía los desalojos en Camargo, en Jiménez y en Cuauhtémoc, donde ha habido mucha resistencia a estos desalojos. Bueno, pues esta es la información. Tenemos muchos videos que vamos a ir viendo mientras hacemos estos análisis, pero déjeme antes y le presento a mi invitada, porque tengo una invitada, pretendemos hacer un análisis muy amplio de lo que pasó hoy, y yo te quiero dar la bienvenida, Isela González, antropóloga, política, feminista de hace muchos años, y entonces, y además activista, porque tú anduviste en todo este merequetengue desde que inició esta movilización, entonces tienes como muy claro el panorama y yo quiero que le entremos a este análisis. ¿Qué está pasando ahorita en estos momentos, ahorita, esta tarde de jueves 5 de enero de 2017? Bueno, lo que está ahorita pasando es que las gasolineras, y ahí tenemos un videíto, las gasolineras están abarrotadas, pero abarrotadas, todas. Este video yo lo tomé como a las 2 de la tarde, más o menos. Esta gasolinera, y así como esta, estaban todas, toditititas. Esta gasolinera todavía no empezaba a servir, porque a partir de que liberan la planta de Pemex, se entiende que entonces puede empezar el abasto de gasolina a las gasolineras. Entonces, lo que hizo la gente que no trae gasolina, pues es formarse y esperar hasta que hubiera servicio. Yo me bajé y dije, bueno, ya han de estar sirviendo aquí la gasolina. Pues no, a esas horas todavía no había abasto, pero la gente se formó a esperar a que hubiera gasolina. Ahorita pasé por esta misma gasolinera hace ratito y estaba el triple de la fila. La fila ahorita se va a ver un poquito más. La fila hasta allá, hasta arriba de la loma. Bueno, pues ahorita hace ratito estaba triple esta fila, y así como esa están todas las gasolineras. ¿Esto por qué? Pues porque realmente se acabó la gasolina, esa es la verdad, que me parece explicable, porque pues bueno, se bloqueó la planta de Pemex, que es la que abastece la ciudad, y obviamente la ciudad no fue la única que quedó sin gasolina, sino que pues fueron todas las ciudades del estado, ¿no? Salvo Juárez, porque luego traen del Paso y en la frontera, pero el resto del estado se quedó sin gasolina, y con esto empezamos el análisis, que de alguna manera esta crisis, que efectivamente hizo crisis el desabasto de la gasolina y de otras cosas, porque estaban varados muchísimos camiones y se decía que ya podían escasear los perecederos, los comestibles y más cosas. Esto fue la justificación o pretexto, según como lo querramos ver, para desalojar, precisamente. Es decir, una presión tremenda del sector empresarial, en el sentido de que estaban varados
todos los camiones que transportan la mercancía que entra y sale de Chihuahua, efectivamente estaban varados en las carreteras, porque la estrategia del movimiento pues era que no pasara, que no hubiera movilización, eso en las carreteras del estado. Y ya aquí en la ciudad, y en las ciudades, porque así estaban todas, la estrategia era de alguna manera paralizar las ciudades y bloquear el abasto de la gasolina, cuestión que se logró. Y entonces pues sí había desesperación de los automovilistas, de la gente. Estas dos cuestiones, estos dos factores de alguna manera vinieron a, digamos, a justificar, entre comillas, la decisión del gobierno del estado, del gobernador Javier Corral, de al final desalojar. Una amenaza que estaba desde el inicio, pero que al final se vino a dar hasta el cuarto día, porque pasaron lunes, martes y miércoles de bloqueos y de amenazas constantes, y se viene a dar hasta el jueves. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que a tu juicio por qué desalojan? ¿Qué opinas de que desalojen? ¿Y qué pasa con el movimiento? Bienvenido. Buenas tardes, gracias Dora por la invitación. Mira, yo empezaría diciendo que por supuesto el desalojo es reprobable. Desde ningún punto de vista lo podemos aprobar. Es represión a la es represión, aunque no hubo violencia, eso hay que decirlo abierto. Pero en Camargo está bien. Sí, sí, ¿no? Pero aquí yo el que vi fue el de Pemex, el desalojo de Pemex, fue el que todo el mundo estuvo siguiendo en vivo, pues, sí, porque se estaba transmitiendo por algunas gentes. Entonces es reprobable. Tenemos videos, a lo mejor lo podemos ir viendo. Tenemos varios videos, los podemos ver todos. Es reprobable, y cuando sale la fuerza pública quiere decir que el diálogo y la concertación política fracasaron. Sea por cualquier, por lo que haya sido, fracasó. Como dice el dicho, haya sido como haya sido. No recuerdo ese haya sido como haya sido. Fracasó el diálogo y la concertación política. Sí. Ese es otro elemento. Creo que el gobernador Javier Corral también no salió a tiempo no dio la cara a tiempo para dialogar directo con la gente. Yo no digo que vaya a los plantones, como en chino, ¿verdad? Pero dialogar con algún método de diálogo. ¿Por qué no ir a los plantones? Digo. Pues si quisiera hubiera ido. Si él hubiera sí, exacto, era no pasaba nada, pues. Exacto, pero no fue. Y no solamente no fue, sino que tardó varios días en salir. Y cuando sale con un mensaje al principio, un mensaje que explica mucho el asunto del encarecimiento de la gasolina debido al impuesto de productos y servicios, y el IEPS, como le llaman. Pero al final yo lo estaba viendo desde el plantón. Esto que estamos viendo, perdón, porque esto pareciera como que no es el desalojo, pero sí es durante el desalojo, porque para que hubiera, mientras se daba el desalojo, bloquearon la salida a Delicias, de Chihuahua Delicias, pero completamente. Yo iba en esta fila y estaba las dos vías que salen, que le dan acceso a la salida a Chihuahua, estaban bloqueadas. La bloqueó tránsito, tanto allá por la puerta como por acá por la planta de Pemex. Entonces, esto que usted está viendo son filas enormes de tránsito que iba rumbo a Delicias, que fue paralizado para mientras se daba el desalojo. Por eso es que se ve así, la gente no sabía qué pasaba, pues estaba ocurriendo el desalojo. Sí, yo creo que es una herramienta, un método que tienen de desalojo, sí, de cerrar, ¿no? Para sí, por el lado que no lleguen y por el otro lado que tengan como cancha abierta, ¿no? Digamos, es una estrategia que me parece sí, que ha de ser correcta, ¿verdad? Yo imagino que no se esperaban también, y hay que decirlo abiertamente a la gente, que no se esperaban la respuesta de los manifestantes de no
Sí, resistirse, de no resistirse al desalojo. Sí, le apostaban a que pudiera haber violencia. Yo Exacto, creo que sí. Esto que estamos viendo es un video de cuando ya había sido el desalojo. O sea, cuando ya había sido abierta la planta, ya incluso, si ustedes ven hace ratito, ya estaban saliendo las pipas, porque en cuanto abren, esto fue a las 9 de la mañana, en cuanto abren, empiezan a salir, desde las 8 llegaron, desde antes de las 8 empezaron a llegar los policías, es más, desde las 6 de la mañana empezaron a acercar, y ya a la planta llegaron propiamente como a las 8, pero inmediatamente empezaron a sacar las pipas de gasolina. Este video es ya después de que ya se había hecho el desalojo, ya están abiertas las puertas y todavía permanece ahí la gente, todavía se replegaron, todavía tenían su campamento, ya despuesito lo desmontan, pero están decidiendo qué hacer, también hacen una asamblea más al ratito donde dirimen. Pero la gente efectivamente se replegó, en Pemex no hubo resistencia, sí lo discutieron, porque más adelantito vamos a ver un video que hace Isabel Encerrado, que transmite en vivo una de las activistas, con pulso maraquero, pero que se nota muy bien qué pasó en el desalojo. Vamos a ver que algunos transportistas sí decían, ¿qué hacemos? ¿Nos resistimos o no? Pero al final deciden no resistirse, se replegan y entonces aquí desalojan de manera pacífica, sin ningún... Este es el video de Isabel, está larguito, lo vamos a ver completito, tiene pulso maraquero, pero sí me interesa pasarlo porque es el único que yo encontré que sí nos más o menos ilustra cómo fue el desalojo. Efectivamente, como tú dices, Isela, no hubo resistencia en Pemex, en Sacramento, tampoco aquí a la salida de Delicias. O sea, yo supongo que las corporaciones, los policías, pues iban preparados para ver si había resistencia, aunque hay que decir que no iban armados, que no llevaban toletes, solamente escudos. O sea, sí, qué bueno, porque sí tuvieron, me parece, en ese sentido, pues precaución, ¿no? Sí, me imagino que tenían todo el pulso de lo que estaba pasando ahí. Mira, el que no hayan ido armados, el que no hayan tenido toletes, estaban siguiendo un protocolo de cómo se hacen los desalojos. Creo que en ese sentido estuvieron actuando conforme a su protocolo. Por otro lado, los manifestantes no pusieron resistencia, ni siquiera tuvieron oportunidad de utilizar los puños, los policías ni los manifestantes. Pero si ese desalojo ocurre el día del discurso del gobernador, entonces el desalojo había sido de otra manera, porque había niños, señoras, y había mucha ánimo. Sí, la gente, alguna muy decepcionada por el discurso del gobernador, entre ellas yo me esperaba otro cierre del discurso y más convincente de dejar el bloqueo, pero no, el discurso no se salió de otros discursos cuando te van a anunciar represión. Parecía que cuando te hablan del marco de la ley, el Estado de Derecho, los daños a terceros, ahí tú ya estás oliendo el desalojo. Y Corral no se salió de ese pequeño, se me hace que lo tienen ensayado, ¿no? Ese día había mucha como frustración, porque esperábamos, me cuento entre la gente que tener un gobernador que salía en un posicionamiento de convencimiento de retirar y argumentos y de decir que bueno, que de aquí para adelante se comprometía a no encabezar en términos de encabezar el movimiento, de apoyar un movimiento que a todas luces es justo, que va un fenómeno, el encarecimiento de la gasolina, que va a empobrecer más
va a empobrecer más a los que menos tienen, que es un discurso de él, de los que menos tienen, ¿verdad? Entonces, esperábamos eso, pero había otro, y de ahí pasó a la multiplicidad de actores que había en el movimiento, porque no era el movimiento, eran los movimientos. Entonces, había, por ejemplo, estábamos 3 personas que más o menos controlábamos ahí la situación, y muy apoyados por uno de los maestros, por un líder de los maestros que también estaban ahí tratando de contener a los choferes de los transportistas. Estaban esperando pleito y estaban con palos, con todo eso, ¿no? ¿Cómo se llaman estos chacos? Tenían cuetones. Entonces nosotros estábamos así como pues, empezamos, afortunadamente se calmaron. Cuando llegaron sus líderes, hablamos, les dijimos no pueden tener esa actitud, y habíamos otros que decíamos, porque inmediatamente se empezó a correr el rumor del desalojo, que habíamos de decir, pues hay que resistir pacíficamente, no enfrentamientos, como ha sido este movimiento. La multiplicidad de actores, yo creo que el gasolinazo en primer término despertó como la furia de la ciudadanía en general, y esa se expresaba por un lado con mucho enojo por las redes sociales, pero también en el plantón, Dora. A mí me parece que la gente realmente apoyó esto, a pesar del desabasto de la gasolina. Yo estuve anoche en el plantón hasta las 8 de la noche. A las 8 yo me vine del plantón y ya veía yo esas filas con la gente, con sus garrafones y todo eso, ya lo veía. Incluso yo misma me empecé a cuestionar qué va a pasar. Si me quedo sin gasolina, me empecé a cuestionar que esas afectaciones, no las que se cuestiona el gran capital. Sí. Esa yo no me la cuestiono. Sí. ¿Qué va a pasar con la gente? Con la gente, exacto. Que de pronto ya no se puede mover y que se desespera porque se necesita exacto, mover, claro. Pero hasta las 8 de la noche no habíamos tenido ni una sola muestra de repudio. Creo que durante los 3 días del plantón la gente fue muy solidaria, muy apoyadora, con el claxon se paraban para que les pintáramos no al gasolinazo, pero además llevando comida, Dora. Mucha comida. Llegaban y no precisamente la gente de mucho dinero, la gente trabajadora llevaba la comida. Entonces eso te habla, y por otro lado estaban los transportistas. Los transportistas que bien a bien son muy afectados porque pues claro, son los más afectados. Sí, son los más afectados. Los sectores más afectados. Por eso eran los más radicales también. Sí, por eso y yo pienso, porque en un inicio debo decir que el asunto era tomar nada más la caseta de Pemex y era liberar, algunos decían que liberar caseta, yo no supe esto, pero llegaron los transportistas y eran radicales, de cerrar, de estrangular, entonces ahí, y debo de decirlo, los transportistas, por lo menos sus trailers tenían muchos engomados de la CTM y de la CRO, que todo mundo sabemos que son brazos corporativos del PRI. Claro. Entonces cuando yo veo eso, yo digo, no, aquí puede haber intereses políticos, no tan solo ciudadanos y no tan legítimos, tienen derecho a manifestarse porque son muy afectados. Ese era otro actor. Otro actor era los colectivos de los jóvenes, esos nuevos colectivos que dicen no nos vamos, pero no, fíjate que eran muy pacifistas aquí, pero muy decididos a no levantar el plantón. Porque se analizaba todos los días, nos quedamos, nos vamos. Sí, pero son de los que más resisten, ¿no? Más resisten los maestros, las maestras. También. Entonces, y luego por otro lado los ciudadanos que llegaban, nosotros no podemos participar en el movimiento, pero ahí les va la comida. Los trabajadores de Pemex, Dora, a mí me tocó ver un trabajador de Pemex que llega con unos
un rollito de billetes de 200, yo no sé si serían 2, 3 o 4, y dijo, tengan, yo no puedo participar por obvias razones, pero aquí esto. Entonces hay simpatía, y esto pues nos lleva a decir que es un movimiento que empieza. Sí. Esto empieza. Yo coincido contigo, me parece que es un movimiento distinto a otros movimientos que estamos acostumbradas a ver, porque generalmente sí salieron esta vez a movilizarse las organizaciones que siempre se movilizan en Chihuahua, porque no hay otras que se movilicen generalmente. Estamos hablando del Barzón, Agrodinámica, la UCD, estas grandes organizaciones que siempre encabezan y que participan otras organizaciones, pero digamos que son como las grandes, las que y que son muy afectados para la producción. Y además en esta ocasión están siendo muy afectados, pero generalmente son quienes se movilizan, estas organizaciones campesinas, y hay otras organizaciones, otros colectivos que siempre acompañan y que ahí andaban. Entonces, este movimiento, estas organizaciones, si quieren podemos seguir viendo más video, Jaime, mientras seguimos platicando de este desalojo, ¿no? Porque vale la pena que la gente se vea más o menos cómo estuvo. Y entonces estos movimientos son generalmente muy controlados, porque es gente que ya que tienen mucho diálogo, que son muy afines y que ya le saben pues por dónde irse, que mueven las estrategias con mucho olfato político, con mucho colmillo. Lo nuevo es esto que tú dices, que participaron otros actores en este movimiento que hacían difícil ponerse de acuerdo, difícil tener como un control de la estrategia, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro, te pregunto, a mí voy a dar mi opinión, pero más bien es como una pregunta, porque tú de alguna manera estuviste más cerca. A mí me da la impresión que desde el inicio, no salen juntos en esta estrategia, o por lo menos si no juntos, no salen como de común acuerdo el movimiento y el gobierno del estado a una movilización en contra del gobierno federal, que al final es el gobierno federal el responsable de estos incrementos. Y yo no digo que necesariamente tuvieran que salir juntos a movilizarse, que yo no lo vería mal, sino de acuerdo, simple y sencillamente. Es decir, que el gobierno supiera qué iba a ser el movimiento, hasta dónde iba a llegar el movimiento y por dónde se iba a ir el movimiento, y que el movimiento supiera que contaba con el apoyo o el aval y incluso el visto bueno del gobierno. Es decir, me parece que desde el inicio queda claro como que no se dio esto, no surge el movimiento así. El movimiento sale y la mayor prueba me parece de que no van en el mismo carril, en el mismo sentido, pues es que el gobernador Corral sale hasta 2 días después a hacer su posicionamiento, antes no aparece. Sí, bueno, yo no pediría que el gobierno del estado estuviera enterado, ni nada, enterado y que saliera junto, no. Creo que el gobierno del estado institucionalmente debe de estar coordinado con el gobierno federal, debe de hacer todas sus gestiones políticas, por ejemplo, un espacio formidable para que el gobernador Corral ahora retome el asunto del aumento de la liberación de precios de la gasolina es la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. Ahí el gobernador Corral, si tiene el pulso de lo que sucedió en todo el estado, sí, por un lado los empresarios, pero si tiene el pulso de quienes participaron en el movimiento, yo digo que debe de hacer llegar esa voz de descontento en la CONAGO, que es como el ámbito de él, y al interior de la CONAGO fijar un posicionamiento claro de lo que va a pasar, porque insisto, va a tener efectos bien complicados, complejos, difíciles para la mayoría de la población, para todos, pero para la población que menos recursos tiene. Imagínate lo que se va a encarecer la canasta básica, imagina lo que se va a encarecer el transporte, imagínate, es como decir, los 40 y tantos millones de pobres
no solamente le recortamos los presupuestos del gobierno federal, sino que ahora todo se le va a encarecer el 20% más, menos su salario. Su salario no, 80 pesos que son. Entonces, pero creo que el movimiento campesino, yo no sé cómo están al interior el movimiento campesino, las organizaciones que han nombrado con el Barzón, ellos salieron con una estrategia y luego salimos otros colectivos y gente en lo personal, como la que esta habla, ¿verdad? Y íbamos con un objetivo concreto de bloquear Pemex, porque era pegarle al gobierno federal, era decirle para obligar a negociar. A mí me extrañó, Dora, ningún funcionario estuvo bien en el plantón. Estuvieron, sí, los que ya conocemos, los de Gobernación, los del CISEN, inteligencia militar. Yo no sé si eso sea si puede haber una coincidencia entre inteligencia y militares, ¿verdad? Pero ahí estaban, ahí los veías, nosotros los conocemos, claro, pues los ubicamos rápidamente. Entonces no hubo como esta estrategia política. Creo que lo que pasó hoy, afortunadamente no hubo enfrentamiento, hubo creo que en otras circunstancias no sé cómo había estado esto, pero hubo mucha madurez de los manifestantes también, de no repeler, y ya para esas alturas, ahí era donde quería llegar, porque una cosa son los dirigentes que se ponen de acuerdo arriba, que y otra cosa es la que está ahí día con día, compartiendo el burrito, compartiendo los refrescos, viendo qué se le ofrece al compañero. Para ahora los choferes ya estaban muy sensibilizados, ya no, esto es pacífico, esto es, porque además talleres había en la tarde, sí, y todo eso. Sí, ¿qué pasa, Isela, con esta alianza ciudadana que ha apoyado a Corral desde la campaña y que sigue hasta ahorita apoyando? Porque alguna de la gente que estaba en la movilización pues es de esta alianza y incluso alguna de la gente pues estaba en los lugares de los desalojos, en todos. Ahí en Pemex, por ejemplo, pues estaba Gavino, ¿no? Al ratito llegaron otros líderes, pero en todos los puntos de los bloqueos había gente de la alianza, porque es justamente son justamente estas organizaciones donde participa mucha gente que ha estado siempre en la alianza. ¿Qué pasa? Me parece que este es como el primer acontecimiento que de aquí de Chihuahua durante el gobierno de Corral, donde se pone a prueba esta alianza, ¿no? Que en el terreno político me parece más que interesante. Entiendo que incluso ha tenido que haber reunión urgente de la alianza para analizar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Tú eres de la alianza, eres parte de esta movilización. ¿Qué está pasando con la alianza? ¿Qué está pasando en estos momentos a partir del desalojo? ¿Qué puede pasar y cuál es tu opinión? Bueno, yo debo lo que yo te digo en este momento, Dora, es absolutamente a título personal. Sin duda la alianza sacará un posicionamiento político de la visión colectiva sobre el desalojo, que hoy se consensó. Va a haber un posicionamiento político sobre el desalojo y sobre el gasolinazo. Primero sobre el gasolinazo y el desalojo, sin duda. Entonces lo que yo voy a decir a título personal es que, bueno, la Alianza Ciudadana también es plural y diversa. Sí. Y en esta pluralidad y en esta diversidad, con el hartazgo y la situación de crisis de derechos humanos en Chihuahua con el anterior gobernador, hizo que se tejiera una alianza con quien se consideró, y yo creo que hay que seguir considerando y hay que recordárselo, que era un aliado de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y en este sentido hubo quienes los invitó al gobierno del estado y hubo quienes no se invitó, para no poner títulos personales, y hubo quienes por voluntad propia se dijo
yo no voy a colaborar con el gobierno, voy a colaborar con propuestas, voy a colaborar con muchas cosas, pero yo no voy a estar dentro del gobierno del Estado porque el lugar es la sociedad civil. Yo creo que en esta prueba de fuego para el gobernador Corral, no quiero imaginar cómo ha de haber estado al interior de su gabinete. No, porque no conozco las entrañas, pero conozco desde cómo piensan algunos de los actores que están dentro del gabinete y cómo piensan otros. Me imagino, para responder concretamente tu pregunta, creo que para la gente de la alianza que está dentro del gobierno fue muy difícil esta primera prueba. ¿Por qué? Porque por un lado estaban como gobierno y por otro lado estaban viendo a gente tan querida como Gavino, que tú ya dijiste el nombre, ¿verdad? Como Gavino, ¿no? Entonces ha de haber sido sumamente complicadas, pero al final del día lo que yo pienso es que qué bueno que estaban ahí. Qué bueno que estaban ahí, y aquí sí, sin meter al gobernador Corral, yo pienso que fueron un contrapeso para los demás funcionarios gubernamentales. O sea, si esta gente de la alianza, porque luego los análisis se hacen de manera muy radical, ¿no? O que traicionan o que no traicionan, etcétera. Y el hecho de que gente de la alianza esté adentro de gobierno favorece incluso en estas crisis, pues. En esta crisis fue fundamental la presencia de quien... Si no están, a lo mejor desalojan antes, por ejemplo. O habían desalojado de otra forma. O desalojan de otra forma. O desalojan como, pues la policía es la policía, ¿no? La policía está acostumbrada a llegar y ¡fum!, te quita y te golpea y demás. Desalojan de otra forma. Yo no digo que hayan concertado con ellos pero sí fueron un contrapeso. Y te digo porque yo ayer en un programa de radio escuché al director, el que antes conocíamos como director de Gobernación, ahora se llama de Gobierno y Transporte. Lo escuché y no tenía mucha diferencia de lo que decían en los sexenios anteriores, Incluso llegó a decir o a sugerir que quienes estaban en el bloqueo éramos delincuentes. Dijo, es que si quien viola el Estado de Derecho, es delincuente. Ahora, yo sí sigo apoyando, no solo por este papel que jugaron ahorita, sino considero que son fundamentales para cumplir esta promesa de gobierno de campaña del gobernador Corral de la opción preferencial por los que menos tienen. A mí me parece que esto, en términos, porque estamos en un programa de derecho humanista, en términos de derechos humanos, el Estado mexicano en su conjunto está violando por lo menos toda la escala de derechos que tiene la población, principalmente lo que se llama los DESCA, de económicos, sociales, culturales, ambientales, todos esos están violados por el Estado. Yo creo que los compañeros que están en puestos claves para, alguna gente dirá, no, están mediatizando, pero yo digo, yo que trabajo con los pobres, entre los pobres, digo, pues qué bueno que están los compañeros ahí. Y creo que en esta crisis fue fundamental su actuar, creo que son un contrapeso, yo no digo para el gobernador Corral, pero sí para el pensamiento y como quisiera gobernar un sector del partido en el poder. Un sector del partido en el poder que sabemos cómo piensa, cómo actúa, porque ya han sido gobierno. Exacto. ¿Sí? Y contrapeso quizá también a otros intereses, ¿no? O sea, la presión que tiene un gobierno del interés empresarial, por ejemplo, en contrapeso de este otro interés que es social, que es el que se moviliza, ¿no? Yo creo que ahora fue más el peso de, ya en términos políticos y económicos. También, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde se dan los contrapesos. Y bueno, decíamos que esta movilización, esta crisis y esta movilización pues casi que apenas comienza, ¿no? Es una problemática nacional, ahorita justamente porque todavía está una asamblea
de las organizaciones que participan de los distintos colectivos en esta movilización, decidiendo cómo reubicar la estrategia, porque lo que dijeron en la asamblea de la mañana es: no nos vamos a ir de la movilización, vamos a seguir y la vamos a reenfocar. Están ahorita definiendo, dirimiendo a ver por dónde se va, porque hay que decir que esta es una bronca nacional muy de fondo y muy de largo plazo. Entonces, por dónde se puede ir y sobre todo por dónde se puede ir realmente a resolver esta bronca, porque pareciera que no tiene pies y cabeza, y pareciera que es muy complicado. Esta mañana justamente iban a salir en comisión diputados y diputadas, que ellos sí se fueron, allá están en una comisión en el Congreso de la Unión cabildeando para que haya marcha atrás a los incrementos, pero iban a ir representantes de las organizaciones que del aeropuerto se fueron a Pemex porque se enteraron del desalojo. Estaban Isabel, Pavel, Emiliano, que iban a ir a México con esta comisión de diputados y diputadas y que no se fueron, que se vinieron del aeropuerto acá a Pemex. Entonces se cambia la estrategia, se mueve, pero la bronca sigue. Sí, claro, fíjate, ahorita que nombras personajes de que iban a ir a México, que son de la UCD, también este movimiento lo que hizo y que nos reencontráramos. Muchas tendencias, gente que hemos estado participando, bueno, que creemos que la situación en nuestro país debe cambiar y cada vez estamos más convencidos, pero que cada quien va por su camino, nos encontramos. Esto también tuvo esa particularidad de reencontrarse y de dialogar entre unos que ni se hablaban desde hace años. Entonces, pero bueno, iba bien encauzado hacia el diálogo y a los niveles que deben de ir. Yo digo que esta asamblea que está ahora no debe de abandonar esa posición de involucrar a los y las diputadas, pero también a los y las senadoras. O sea, si alguien también es responsable de este pacto por México, y son los partidos políticos que lo firmaron, para no hacerles propaganda a ninguno, pero las y los senadores por Chihuahua que hoy están en el Senado de la República avalaron todo esto. Entonces, que hoy no hay que involucrarlos para encontrar todos los actores políticos y sociales, cómo presionar al gobierno federal para que derogue este impuesto. Algunos están optando ya por la vía judicial, que es correcta, algunos por la movilización, la concertación política, como la que hoy se iba a hacer, esa es otra. Y creo que complicó mucho la situación también el mensaje de Enrique Peña Nieto. Ayer fue, o sea, yo escuchaba a comentaristas de la radio que enojados y enojados, pero gente que tú dices, ¿y qué? Ahora sí entiende que el presidente Peña Nieto sirve a un interés que es el interés económico transnacional. Ahora sí lo entienden, pero bueno, esto está como haciendo el cauce político, social y no sé, quizá electoral. La gente de México tenemos muy poca memoria, pero yo creo que si ahorita fueran las elecciones, yo no sé qué pasaría, ¿verdad? Pero de eso no vamos a hablar hoy. No, que sí, ojalá nos alcance para hablar de todo, porque la verdad es que esta problemática, esta crisis, y sí, el mensaje de Peña Nieto indignó de manera generalizada. Yo no he escuchado a nadie que no esté indignado o indignada en los medios, en los sectores políticos, social, en todos lados. Yo creo que hasta los priistas han de estar indignados. Y entonces, por supuesto que tiene un ingrediente político electoral, por supuesto. Porque a mí me parece, y el comentario es generalizado, es el PRI no gana las próximas elecciones del 18.
Es así como, y tú dices, y el cuestionamiento o el análisis necesariamente tiene que ser, ¿qué le pasa a Peña Nieto? ¿No? Yo digo que los priistas deben decir, ¿qué le pasa a Peña Nieto? Bueno, pues que ha de ser bastante complicado poder cumplir un esquema político-económico, porque esta es política económica, que responda a los intereses que tiene este gobierno, ¿no? Y ha de ser difícil también ligar esto con los intereses político-electorales que tiene como gobierno partido, pues ha de ser complicado, no creo que lo haga como a propósito o como para perder, lo que pasa es que se le complica. Por ahí vi un análisis, escuché un análisis y que a lo mejor puede ser que le pueda apostar a decir, bueno, lo hacemos desde ahorita, a inicios del 2017, todavía tenemos 2017 para recomponer, para afianzar, y ya vendrá el 2018, es decir, apostarle a la poca memoria que tiene la ciudadanía. Se les va a olvidar, hombre, y entonces ya en la rebatinga política electoral de mediados y finales del 17 nos vamos a meter a otros temas, y entonces no la tiene como perdida en automático. O vamos a sacar otra cosa más por la cual indignar a la sociedad para que se le olvide esta. Exacto. Yo creo que fue un cálculo político electoral, sacarlo ahora porque lo adelantó. Sí, no está, exacto. Fue un cálculo político electoral. Y no a mediados o finales de diciembre tiene mucho que ver. Apostarle a la poca memoria que tiene la ciudadanía. Porque ahorita está, si ahorita fueran las elecciones, el PRI perdería en automático. Pero quién sabe si el próximo año, y me imagino que a eso le están apostando, ¿no? Y entonces, pues bueno, me parece que sí pone las barajas político-electorales desde ya, y todos los comentaristas lo están haciendo, ¿no? Lo cierto es que si entramos a un esquema, me parece a mí, económico, fundamentalmente. Económico complicado, eso sí, y entonces ahí sí está muy difícil que mejore, digamos, las expectativas o las condiciones políticas, si no va a mejorar la situación económica, si va a ir empeorando y empeorando, ¿no? Y va a empeorar, o sea, nada tiene por qué. No hay manera, no hay una expectativa que nos diga que esto puede mejorar. Pero, Dora, eso es lo que menos les importa. La fábrica de pobres en este país es lo que les da su botín electoral. Porque luego es como con despensas, con paliativos. Y a esto le siguen apostando, ¿no, Gisela? Claro, yo creo que sí. Pero tú has tocado un punto fundamental. Mira, ahorita que venía a tu programa escuchaba un análisis que me imagino que han de ser gente con capacidad de análisis, pero con capacidad de análisis político, o no sé si serían empresarios, ¿verdad? Porque decían que el sistema ya había colapsado por la corrupción política. Ese es un ingrediente, es que esto es un cóctel, cada día sacamos más cosas, cada día es un cóctel de que no sé cuánto vayamos a aguantar en este país. Pero antes de estallar, ojalá todo se mantenga con la vía pacífica, etcétera, pero es fundamentalmente económico. Sí. O sea, si hacemos el análisis es fundamentalmente económico y tiene décadas. Desde la Madrid, a lo mejor los chavos y las chavas dirán, pues, ¿cuándo fue? Bueno, por lo menos 30 años que se decidió un modelo económico neoliberal y fue abrir, que quiere decir abrir el libre mercado, y donde lo transnacional va quitando va aplastando a lo nacional, incluido el capital. Entonces, no habían podido concretar esta reforma reformas estructurales. Hicieron la laboral y no pasó nada, hicieron la educativa y hubo resistencia. Y la energética, aunque digan que no es producto de esto, claro que es producto de esto. Si Petróleos Mexicanos, de la reforma a los hidrocarburos, si Petróleos Mexicanos le daba más del 40% del ingreso
federal, de los ingresos federales para los programas de desarrollo social, educación, vivienda, salud, alimentación, etcétera, a este país. Ahora, ¿de dónde los van a sacar? Por supuesto que los quieren sacar de los impuestos. Entonces, es alguien que no, salvo quienes nos oponemos de siempre y quienes decimos y que nos llaman trasnochados, porque creemos en la responsabilidad del Estado con la nación, con que decimos que la soberanía nacional debe seguir siendo estratégica, los recursos nacionales deben de ser estratégicos para la nación. Hoy el tiempo está dando la razón, estamos metidos en estas crisis. Mira, un trabajador de Pemex también se acercó a platicar conmigo. Yo fui trabajadora de Pemex 14 años, entonces yo platiqué, antes de que salieran los compañeros, yo platiqué lo que la empresa era de estratégico para este país, y les platiqué las condiciones laborales que teníamos y las condiciones que tenían ahí. Claro, estaban frente al superintendente, pues no dijeron nada, no nos asentaban con la cabeza, pero poco a poco fueron saliendo más de 3 y me dijeron, no, es que el Pemex que usted nos platicó ya no existe. Claro que no existe. Ya no existe. Pues no, ya no existe. Dice, hay un desmantelamiento de la fuerza laboral. Claro. Dice, en estados como Veracruz, Tabasco, donde había 300 trabajadores, hoy hay 20, 30. Sí, no, y un desmantelamiento de Pemex en infraestructura, en el terreno productivo y en el terreno financiero. Fíjate, yo voy más allá. Por supuesto que la reforma energética es parte de un esquema, es parte de este esquema justamente neoliberal, pero yo creo que viene de más atrás y de más de fondo. Me parece que el desmantelamiento de Pemex es parte de la estrategia político-económica que lleve a que sean las transnacionales con este libre mercado y la liberación de precios quienes vengan a jugar en el terreno energético. El desmantelamiento de la compraventa de los combustibles, ¿no? Y también la descapitalización por millones y millones que se fueron por el caño de la corrupción, sí, claro, con las cúpulas sindicales y con los directivos de Pemex. Porque además ese es la mayor justificación para desmantelar Pemex. Claro, era todo es toda una estrategia. Y además otra estrategia, otra justificación, porque son justificaciones, insisto entre comillas, es el despetrolizar. Es decir, efectivamente la mitad o más o menos de la mitad del ingreso presupuestal del país provenía de Pemex, del petróleo, de la producción del petróleo. Y en el 82 que se friega la economía, dicen hay que despetrolizar, no podemos porque se cayó mucho el precio, se viene la crisis, no podemos vivir del petróleo, dice la política económica de los gobiernos, y empieza un proceso de despetrolizar, supuestamente. No es extraño, no es casualidad que no se construya una refinería desde el 79, es parte de una estrategia, ¿no? Y de desmantelar justamente Pemex, que esta reforma energética viene y complementa esta estrategia de desmantelar y entonces liberar los precios, dejar a libre mercado la compraventa de energéticos y entonces el asunto es ¿quiénes controlan el mercado? En un libre, ¿cuál es la principal estrategia o fundamento de la política neoliberal? El libre mercado. Claro. Que la oferta y la demanda controlen el mercado. ¿Y quiénes controlan el mercado? Pues las empresas transnacionales, las grandes, estas grandes empresas petroleras que van a venir a vendernos el petróleo, la gasolina y bueno, en base a los precios del petróleo. Esa es al final de cuentas me parece la razón de lo que ahorita está pasando. ¿Qué tanto la ciudadanía
le podemos saber a esto y qué tanto no, porque la mayoría justifica con el impuesto, el IEPS, que sí, efectivamente encarece la gasolina, es un impuesto altísimo, altísimo, pero aún suponiendo que lograran esta comisión de diputados que anda ya intentando bajar el IEPS, aún suponiendo que lo bajaran al 50% y que eventualmente bajara un poquito el precio de la gasolina, ahí viene la liberación de precios, vamos a durar nomás 1 o 2 meses en teoría con bajo IEPS, y viene la liberación de precios, el asunto es la liberación del precio de las gasolinas, ¿no? Y ese viene de manera escalonada, ya está programado para febrero, marzo en Chihuahua, y entonces el problema es más de fondo, muy, muy, muy de fondo, se nos va el programa, pero ojalá que tengamos... Y se nos quedó en el tintero, perdón Dora, ¿por qué a Chihuahua le pega más? ¿Por qué le pega más? Que eso lo explicó bien el gobernador. Sí, exacto, pero... pero yo creo que sí vamos a comprometernos a hacer una segunda parte de este análisis, porque a mí me parece que sí vale la pena entrarle más a este razonamiento de economía, pues de estructura, de política, porque entonces estamos hablando ya de sistemas político-económicos, y tenemos, independientemente de quién gobierne, hemos tenido... Eso sí, me parece que hay que decirlo, con un gobierno panista o priista tenemos un mismo sistema político-económico. Entonces, y aquí cierro, que este gasolinazo abre las puertas a un posible sistema distinto, me parece que sí. Ojalá. Me parece que sí. Ojalá. Me parece que sí, que luego a veces dicen que no hay mal que por bien no venga. Ojalá que pudiera ser así. Gisela, muchas gracias. Pues, no, al contrario, a mí me encanta venir a tu programa, pero... Hablamos de todo un poquito, ¿no? Sí. Ojalá que valga la pena, yo creo que es con lo que podemos aportar, con el análisis, ¿no? Con la información y moverle, yo siempre digo, el tapete a la gente para que piense, tenga elementos para razonar desde muchas vertientes. Muchas gracias. Y muchas gracias a todo el personal que hace posible la transmisión, a Jaime aquí en el camareo, a Dani allá dentro de los controles, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Yo no nací